Iglesia, un saludo muy especial en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo. Un saludo muy especial para cada una de las personas que nos ven los martes a las 7 de la noche o las personas que de pronto ven el video mucho más adelante, ¿no? Entonces, bendiciones, un saludo para cada uno de ustedes. ¿Qué es adoración? En esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Y las personas que llevan cierto tiempo en la iglesia de conocer al Señor, pues se han visto confrontadas por esta pregunta, ¿no? Porque esta es una de las palabras que más se repite en la Biblia, la adoración. Entonces,
a nuestra mente pues llega precisamente esa pregunta de ¿qué es adoración? Entonces, tenemos que entender varias cosas, y es que la adoración está íntimamente ligada con el amor. Podemos decir que no hay adoración si no hay amor. Y el pueblo de Israel tuvo muchas luchas con esta palabra y con el desarrollo de esta palabra, ¿no? Sobre todo porque amaron mucho las cosas del mundo, ¿no? Constantemente tuvieron esa tentación de unirse con los pueblos que estaban alrededor, llenarse de sus culturas, de sus dioses, ¿no? De muchas cosas que podemos ver en la palabra, ¿no? Acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y siempre estuvieron luchando con esta palabra de la adoración, ¿no? Y amaron mucho las cosas del mundo y se dejaron llevar muchas, incontables veces por esas cosas, por esa lucha con todo lo que va en contra de la adoración, cosas como las pasiones y los deseos de la carne, cosas con las que nosotros seguimos luchando hoy en día también, ¿no? Y nos podemos también como hacer parte de esa historia y sentir muy identificados con la historia del pueblo de Israel y con las cosas que vamos a ver en esta noche también, ¿no? Entonces el pueblo de Israel luchó con estos deseos de la carne, que fueron, por ejemplo, deseos de poder, egoísmo, orgullo, pasiones sexuales y muchas otras cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, ¿no? Cosas con las que ya no tenemos que luchar, ¿cierto? No, cosas con las que luchamos hoy en día, como lo decía al principio, ¿no? Pero cuando nos acercamos a Dios, debemos entender que hay una manera correcta, que hay una manera que a Dios le agrada. Es decir, que no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Y esto es algo que hay un pensamiento en contra de esto, de la manera correcta de adorar a Dios, ¿no? Y es el acercarme a Dios de cualquier manera, el amar a Dios pero a mi manera. Y no podemos agradar a Dios de esa manera. Y eso es algo que vamos a descubrir en esta noche o en cualquier momento en el que usted pueda ver este video. Y eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 30, versículo 34. Y vamos a leer esos últimos versículos de este capítulo de Éxodo capítulo 30. Entonces váyalo buscando ahí en su Biblia virtual, en su Biblia física. Vaya buscando Éxodo capítulo 30 y el versículo 34. Y podemos ver que cuando Dios le da instrucciones a Moisés acerca de cómo adorarlo, y es muy específico, la Biblia es increíble en cuanto a las instrucciones tan precisas que Dios le da a Moisés, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el tabernáculo, cuando Dios le da la visión del tabernáculo a Moisés, le da con exactitud y con precisión las medidas de cada cosa que debe construir. Aún alrededor del tabernáculo hay como una especie de cerca, ¿no? Donde va un velo. Y cada cosa que va, cada estaca que va ahí, tiene unas medidas precisas, tiene unos elementos, una composición exacta y precisa, ¿no? Y eso nos habla mucho acerca de lo que Dios cuida los detalles. Por eso podemos entender que no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Entonces ahí yo creo que ya usted encontró Éxodo capítulo 30, versículo 34, y vamos a leerlo y dice así. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás aparte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima como este incienso que harás, no harás otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y en estos versículos nos habla algunas cosas muy importantes acerca del incienso. Y a través de estas instrucciones y aún de la composición del incienso, podemos entender
cómo Dios quiere que nosotros lo adoremos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características de este incienso para que podamos aprender qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que lo adoremos y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, la primera palabra que podemos encontrar es precisión. Dios es un Dios preciso, como lo decía ahorita, Él le da unas medidas exactas y no se puede pasar de esas medidas porque entonces ya deja de ser lo que Dios quiere. Entonces, en la precisión, en esta primera palabra que es precisión, podemos encontrar la justa medida. Una de las cosas que a Dios más le gusta y que a nosotros nos cuesta entender, porque tendemos a la exageración, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a los extremos en todo. Miren, pónganse a pensar en estos pocos segundos que les voy a hablar de esta palabra tan importante que es la precisión, y se va a dar cuenta que nosotros tendemos mucho a los extremos, o a dar muy poquito o a dar mucho. Uno de los ejemplos que está sonando ahorita mucho más y que nos podemos sentir identificados, ¿no? Y es el tema de la política. No vamos a entrar en detalles de política, pero por lo general en la política se manejan los dos extremos, ¿no? O extrema derecha o extrema izquierda. Y hay uno que es el centro, pero al final el centro también tiene una tendencia ya marcada, ¿no? Entonces, y lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros tenemos dificultades para la precisión. Aún, por ejemplo, nosotros como latinos tenemos dificultades para llegar temprano, por ejemplo, porque nos cuesta ser precisos. Entonces, Dios ama esta palabra, que es la precisión, y nosotros debemos aprender a aplicarlo en nuestras vidas. Y aquí aplica el viejo y conocido refrán, ni muy muy, ni tan tan, ¿verdad? Entonces el versículo 34 nos habla y nos dice, de todo en igual peso. Ahí al final del versículo 34 nos menciona esa frase, de todo en igual peso. O sea que la medida debe ser muy muy precisa para que sea el incienso verdaderamente que Dios quiere. Cuando pensamos en adoración, muchas veces pensamos en la espontaneidad, ¿no? Que podemos adorar a Dios como vaya fluyendo, como me vaya saliendo del corazón, de lo que me nace, ¿no? De mis propias emociones. Y eso es un problema porque muchas veces caemos en el desinterés, porque mi adoración va a depender de mis circunstancias, de cómo me estoy sintiendo, de mis emociones. Y sobre todo las emociones son muy volátiles en nosotros los seres humanos. Entonces va a ser una adoración que va a ser muy floja y que no va a ser constante, que es algo que a Dios también le agrada. Pero lo que nos muestra aquí esta preparación del incienso, pues es precisamente eso, la preparación. Esa es la palabra clave, la preparación. Es decir, que no damos lo que nos sobra, sino que escogemos. Cada uno de estos ingredientes es escogido. No encontraba, por ejemplo, ahí en la de la tienda de la esquina, no. Estos ingredientes muchas veces tocaba traerlo de otro país. Tocaba traerlo y escogerlo de ciertas matas que solo crecen en ciertos lugares, en ciertas épocas del año. Es decir, que esto necesita una preparación especial, no solamente de los ingredientes y de la mezcla y de los pesos y eso, sino una preparación previa de escoger lo mejor, de escoger estos ingredientes que muchas veces no eran tan fáciles de encontrar. Y eso nos habla de la precisión. En nuestra vida podemos y debemos escoger el mejor tiempo para Dios. Y yo creo que lo hacemos, ¿cierto? Y necesitamos leer la palabra con excelencia. No leer la Biblia por leerla, como muchas veces hacemos, que leemos un versiculito por allí, o con las aplicaciones que ahora están tan de moda de la Biblia, que nos llega un versículo, ¿no? Un versículo diario, y leemos el versículo y como que, uy, sí, chévere el versículo, y a veces nos gusta, a veces como que no le encontramos sentido, pero como que son cosas superficiales y pasajeras. Y no, nosotros no solamente debemos leer la palabra, sino estudiarla y saber qué es lo que Dios quiere decirnos y qué encontramos de Dios en esa palabra, qué podemos aprender de Dios en esa palabra que vamos a leer, ¿no? También preparamos el mejor lugar para buscar a Dios, ¿no? En nuestra casa. Buscamos muchas veces ese lugar preciso, ¿no? Y lo preparamos muy
muy íntimamente, ¿no? Para encontrarnos y hacer nuestro devocional en nuestra casa. Puede ser también en nuestro cuarto. Muchos de nosotros lo hacemos en nuestro cuarto porque de pronto vivimos o en un cuarto solamente o nuestra casa es muy pequeña, pero sí que preparamos nuestro cuarto para encontrarnos en ese momento con Dios, en ese momento que hemos preparado para Dios, ya sea en la mañana, ya sea en la noche o en cualquier hora que hayamos separado, pero preparamos, ¿no? El mejor lugar de nuestra casa para hacer esa búsqueda de Dios. Y nos preparamos a nosotros mismos como esa casa que Dios ha preparado y separado para Él mismo, ¿no? Y también cuando vamos a la iglesia, obviamente, pues es una obviedad, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, también preparamos, ¿no? Los que servimos en la iglesia, pues preparamos el lugar, queremos que todo esté limpio, queremos que huela rico también, ¿no? Queremos que los instrumentos, los de la alabanza, que todo esté listo, ¿no? Que las sillas estén listas y que todo esté listo para adorar a nuestro Dios, ¿no? Que todo sea preciso. Pero también nosotros debemos pensar que cuando vamos a la iglesia debemos llegar en el tiempo preciso, ¿no? Cada iglesia tiene un momento, un tiempo, un horario específico para llegar y como comunidad a adorar a nuestro Dios, ¿no? Entonces llegar temprano también hace parte de esa precisión que necesitamos como ese componente de ese incienso que Dios quiere recibir. Y vestidos también, ¿no? Para agradar a Dios. Y esto es algo que de pronto se ha perdido mucho. También pensando lo que les decía, porque pensamos que podemos adorar a Dios de cualquier manera y que Él va a entender que la ropa no es importante porque lo que es importante es mi corazón, y etcétera, etcétera. Y tenemos muchas excusas, ¿no? Para vestirnos de cualquier manera, pero también el vestido hace parte de agradar a Dios y de esa preparación que nosotros tenemos para adorarlo. Y toda esa mezcla precisa de cada elemento y de cada componente de ese incienso espiritual que subirá a Dios hace parte, ¿no? de si le vamos a agradar a Dios o no, si es verdaderamente el incienso que Dios quiere, como en este caso, ¿no? Y nos habla de cosas muy precisas. La otra palabra que podemos encontrar, o una de las palabras que podemos encontrar, es la justeza. Justeza. Cuando no conocemos a Dios, hacemos cosas que Dios no quiere en ese incienso. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, como decíamos, en la medida que a nosotros nos parece, en el lugar que a nosotros nos parece, y eso no es justo, hablando de la justeza, ¿no? Eso no es justo. A veces queremos añadirle más de lo que es la medida, ¿no? Y aquí sí que hace énfasis este pasaje en no dar más, de no añadirle ni un solo gramo más a estas medidas, sino como veíamos ahí en el versículo 34, todo pesado en la misma medida, en las medidas que Dios ha dicho, ¿no? Y a veces queremos darle más de pronto de cierto elemento, de otro. A veces queremos comprar a Dios, ¿no? Y rayamos con querer comprar a Dios, dando un poquito más de lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo podemos entender eso, ¿no? Entonces, a veces queremos añadirle otros elementos, como por ejemplo, más de nuestras fuerzas. Queremos añadirle ese incienso de nuestras fuerzas. Queremos hacer sacrificios para redimir nuestros pecados. Y nosotros entendemos por la palabra que todo el sacrificio por nuestros pecados lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Entonces a veces hacemos cosas con otras intenciones para poder sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? De pronto la hemos embarrado en la semana y queremos hacer un poquito más para sentirnos mejor con nosotros mismos, sacrificios que de pronto Dios no nos habla ni siquiera en su palabra. Por ejemplo, nosotros venimos de esta cultura católica, y en la cultura católica muchas veces había esta frase que era por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y nos azotábamos con látigos y subíamos los montes arrodillados o descalzos y queríamos hacer cosas, ¿no? Para ayudarle a esta adoración, para ayudarle a Dios mismo, ¿no? Para sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque muchas veces no podemos aceptar que solamente el sacrificio de Cristo pueda perdonarme de mis pecados. Entonces queremos añadirle cosas nuestras, ¿no? Queremos añadirle muchas veces activismo, por ejemplo.
que parece que es algo que no es malo, pero muchas veces queremos sentir satisfacción haciendo mucho, sobre todo en la iglesia, ¿no? Que es como nuestro referente de servicio. Queremos estar en todos los ministerios, queremos estar todo el tiempo ahí, queremos hacer, y en ese hacer perdemos de vista nuestro corazón muchas veces, nuestras intenciones, y queremos tapar cosas de nosotros mismos, y aún lo que decíamos, nuestros pecados. Queremos tapar nuestros pecados, queremos tapar nuestra falta de perdón, y tal vez a otros, tal vez con nosotros mismos, tal vez no hemos podido recibir el perdón de Dios y queremos taparlo con activismo, haciendo cosas para evitar pensar de pronto en las cosas que hicimos, en nuestros pensamientos, también de pronto en nuestras circunstancias, queremos taparlo con activismo, ¿no? Y esas son cosas que le añadimos a ese incienso, más de otras adoraciones, y esto parece que no es como muy cierto, ¿no? Que podemos meterle otras adoraciones, pero yo he visto por ahí que sí le hemos metido adoraciones a este incienso. ¿Y qué quiere decir eso? Que creemos también en otras cosas, que creemos también, por ejemplo, en otros intercesores que pueden ayudarnos, ¿no? En otros santos, también podemos creer en esto de la nueva era, los inciensos, las energías, ¿no? Hablando de inciensos, ¿no? Una de las cosas más relevantes de la nueva era son estos inciensos que crean una atmósfera, ¿no? Que este incienso sirve para el amor, que este incienso sirve para la riqueza, que este incienso sirve para yo no sé qué, ¿no? Y queremos meterle eso también, ¿no? Queremos meterle horóscopo, queremos meterle actitud positiva, ¿no? Y esas son añadiduras que queremos meterle a este incienso, ¿no? Y creemos que de pronto no están mal, pero sí, porque no es lo que Dios quiere de ese incienso, no es lo que Dios habla que quiere en ese incienso. Y también podemos meterle autosuficiencia, que es de pronto una de las cosas con las que más nos engañamos, ¿no? Yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, y sí, muchas veces podemos hacer muchas cosas y podemos lograr muchas cosas, pero lo que Dios quiere y nos habla de su palabra, o nos habla en su palabra, es que Él quiere que confiemos en Él y que confiemos en sus fuerzas. Dice en Juan, ¿no? Que fuera de Él nada podemos hacer. Y eso es muy importante pensarlo. Aún en la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestras propias fuerzas en cuanto a ministerios, en cuanto a la obra de Dios, aún fuera de la iglesia también, en nuestra vida cristiana también. Pero si lo hacemos sin Dios, no tiene sentido, no va a ser agradable, obviamente no. Si hacemos las cosas sin Dios, pues obviamente no le vamos a poder agradar. Entonces, esto de la autosuficiencia es un tema bien delicado. Otra de las palabras es aceptable. Aceptable. Y yo lo he combinado con la palabra agradable, porque están muy relacionadas. Aquí la palabra nos habla de que ese perfume debe ser agradable a Dios, pero para que sea agradable pues tiene que ser aceptable. Este perfume de incienso era agradable, pero salta la pregunta: ¿por qué era agradable? Si habían otro tipo de inciensos, el pueblo de Israel, viniendo de Egipto, que es una de las culturas que más se basa en esto, por ejemplo, en la belleza, fueron los que de pronto inventaron esto para las mujeres del maquillaje, que les gustaba buscar nuevos tintes para la ropa, ¿no? Y que buscaban también muchos aromas, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y el pueblo de Israel viene de esa cultura. ¿Por qué no Dios no permitió que el pueblo de Israel creara, por ejemplo, un incienso nuevo que oliera rico, ¿no? Y seguramente habían otros tipos de maneras de hacer el incienso. Pero ¿por qué este era agradable a Dios? ¿Por qué era aceptable a Dios? Pues porque tiene un componente que de pronto nosotros no lo añadimos ahí porque es un intangible. Y esta es el ingrediente secreto de ese aroma. Y es la obediencia. Hay un ejemplo que nosotros podemos utilizar para poder entender esto. Y es las recetas, ¿no? Las recetas de cocina.
Para nosotros, de pronto los que conocen un poco más nuestra iglesia, saben que tenemos unos pastores misioneros y la pastora, que se llama la pastora Dolores, ella cocinando es espectacular. Los que han probado la sazón de la pastora Dolores saben que todo lo que ella cocine le queda rico. Pero en especial a nosotros nos gustan mucho los postres. Los postres que ella hace son magníficos, increíbles. Y había una persona una mujer que probó este postre y dijo, no, pastora, deme esa receta, yo quiero hacerlo en mi casa. Y la pastora, pues obviamente, muy amablemente, le dio la receta, le dio las medidas, le dio los tiempos de cocción, cómo hacerlo, y le dio toda la receta específicamente. Y esa persona intentó hacer esa receta y no le quedó igual. No le quedó igual, la receta no le supo igual, como que la consistencia no era igual, a pesar de que tuvo la receta específicamente escrita, ¿no? Y nosotros a eso le llamamos la sazón, ¿no? Que es un intangible también, que no se puede copiar, que no lo podemos aprender, que es algo de la persona, es algo intrínseco de las personas, que es como un talento, podríamos decir, en este caso para la cocina. Y eso pasa también con lo mismo, con el incienso. El ingrediente secreto de este incienso es la obediencia. Muchas veces intentamos copiar recetas en internet o de otras personas como en el ejemplo, pero aunque hacemos todo tal y como está en la receta, no nos queda igual. Nosotros a eso le llamamos sazón, o en otras situaciones le llamamos, por ejemplo, hacer las cosas con amor. Por ejemplo, si lo comparamos con nuestras madres cuando nos cocinaban, nosotros había algo, ¿no? Había algo que hacía la comida diferente. Y a eso le llamábamos hacer las cosas con amor, ¿no? El ingrediente secreto es el amor. Y en nuestra receta de incienso, el ingrediente secreto para que este olor sea agradable y aceptable es la obediencia. Y el texto parece muy riguroso, ¿no? Pero así es Dios, y es una de las cosas que tenemos que aprender de nuestro Dios, que Dios es bien riguroso, bien estricto con las medidas. Y no se podían pasar ni un gramo ni siquiera en la medida, porque entonces no era el incienso que Dios quería. Para nosotros, la obediencia a Dios, a su palabra, es muy importante y fundamental para que nuestra adoración sea aceptable a nuestro Dios. Y hay un versículo que nos habla de eso. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas. Entonces aquí, en la primera parte del versículo, nos habla de la forma, ¿no? De la receta, de los ingredientes que deben ir ahí, ¿no? Y esto no era malo porque era lo que Dios mismo les había pedido. Pero miren lo que pasa. Dice en la segunda parte, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, que uno puede hacer las cosas tal y como Dios se las pidió, pero si no hay obediencia dentro de eso que Dios nos está pidiendo, y una palabra que en este versículo es muy importante y es el prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, porque podemos hacer las cosas. Este es un ejemplo de la vida de Saúl, ¿no? Y Saúl supuestamente estaba haciendo lo que Dios le había pedido, pero no porque no prestó atención a lo que Dios le había dicho. Y al final hizo las cosas como él quería. Entonces llega el profeta Samuel y le dice, se complace tanto Dios en que usted haga eso sin obediencia y sin haber prestado atención. Entonces el ingrediente secreto de nuestra receta es la obediencia. Y pasamos a otra palabra que es tiempo. Y aquí vamos a devolvernos un poco, ahí en el mismo capítulo 30. Y en el versículo 7 del capítulo 30 nos dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Entonces noten ahí que dice cada mañana. Y eso nos habla de un tiempo específico para quemar este incienso, ¿no? La adoración es una disciplina y la disciplina es un sacrificio. Es decir, que todo va como mezclado aquí, ¿no?
todo va concatenado. Por eso la adoración no depende de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, ni siquiera depende de nuestras buenas intenciones. Como leíamos en el ejemplo de Saúl, Saúl tenía muy buenas intenciones, supuestamente, ¿no?, de adorar a Dios, pero se quería quedar con ciertas cosas del sacrificio, no destruyó las cosas que Dios le dijo que tenía que destruir, no sacrificó los animales que tenía que sacrificar, sino que se quedó con unos poquitos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos buenas intenciones, pero no estamos haciendo realmente lo que le agrada a Dios. No conocemos a Dios. Y el tiempo es uno de nuestros recursos más importantes y uno de los que tal vez le prestamos menos atención, ¿no? No lo valoramos. En el Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Esto quiere decir que necesitamos prestarle atención al tiempo, ¿no? Muchas veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta y decimos, uy, el tiempo está pasando súper rápido. Pero es porque no le estamos prestando atención al tiempo que estamos viviendo. Muchas veces no estamos administrando bien nuestro tiempo. Y es por eso que este versículo nos dice, enséñanos. Es una oración de David que dice, enséñanos a contar nuestros días. Y vivimos en un tiempo donde hay demasiadas distracciones. Y lo que esas distracciones quieren de nosotros, pues es nuestro tiempo, que desperdiciemos nuestro tiempo. Y cuando separar nuestro tiempo para Dios se vuelve un esfuerzo es porque el amor por Dios se ha enfriado en nuestro corazón, ¿no? Es una de las razones. Porque encontrarnos con la persona que más amamos, yo creo que es algo en lo que de pronto usted y yo convenimos, que la persona a la que más amamos es a nuestro Dios. Cuando llegar a donde esa persona no nos llena de pasión, como cuando, por ejemplo, vamos a ir a un paseo y la noche anterior no podemos ni dormir de la emoción y de estar pensando todo lo que va a pasar y que nos queremos ir ya para ese paseo, pues si esa pasión no está en nuestro corazón, pues va a ser muy difícil. Por eso al principio decíamos que la adoración sin amor no tiene sentido, no tiene razón. Es como cuando de pronto nos encontrábamos con la persona que estábamos enamorados, ¿no? O la que estábamos enamorados. Y eso nos llenaba de pasión, ¿no? Encontrarnos con esa persona si teníamos una cita. Eso nos emocionábamos, nos arreglábamos bien. Eso, si no había tiempo, aún sacábamos tiempo de donde no hubiera. Y queríamos encontrarnos con esa persona y queríamos verla y queríamos conocerla y queríamos saber qué le gusta hacer, qué hace en su vida diaria, qué le gusta, qué le motiva, cuáles son sus sueños, etcétera, no todo. Y es lo mismo que nosotros debemos sentir por nuestro Dios. Esa misma emoción de conocerlo, de saber qué le gusta, de saber cómo hace las cosas, ¿no? Esa es la pasión que debe haber en nosotros. Por ejemplo, cuando estábamos con esa persona que queríamos y que estábamos enamorados o que estábamos enamorados, no importaba si estábamos cansados, por ejemplo, o si teníamos muchas cosas que hacer. Nosotros sacábamos el tiempo como fuera, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en nuestro tiempo devocional, ¿cómo nos cuesta, no? Sacar ese tiempo para buscar a Dios, para leer la palabra, para orar, como que no le hayamos sentido. Pero es porque no estamos visualizando a nuestro Dios con esa pasión. Pero más allá de las emociones y del enamoramiento, que según los psicólogos no dura más de un año, pues la adoración, el tiempo para Dios debe ser una disciplina en nuestras vidas. Tener un tiempo con Dios debe ser algo constante y es también un ingrediente intangible del incienso que a Dios le agrada. Esa disciplina, hablando de esta palabra del tiempo, y administrar bien nuestro tiempo para Dios y para tener tiempos con Dios debe ser muy importante para nosotros. Y eso nos lleva también a otra palabra que es el lugar. Hay un lugar preciso para hacer cada una de nuestras actividades, ¿no? Hay lugares para comer, ya sea un restaurante o ya sea en nuestra casa tenemos el comedor, ¿cierto? Es un lugar específico. O bueno, ahí hablando de la comida, ¿no? Tenemos un lugar específico para hacer ejercicio, los gimnasios, por ejemplo, los parques que ahorita les ponen máquinas para hacer ejercicio, ¿no? Entonces hay un lugar específico para hacer ejercicio también. Y hay lugares para divertirse de todo tipo.
tenemos cines, tenemos las ciudades de hierro en algunas ciudades, tenemos todo tipo de lugares para divertirse, ¿no? Aún hay lugares precisos para las instituciones, ¿no? Tenemos lugares para los bomberos, para la policía, tenemos la alcaldía, ¿no? Que está en un lugar preciso, la gobernación y etcétera, ¿no? Lugares precisos para ciertas cosas. Y hay un lugar preciso para adorar a Dios, ¿no? Y hemos separado lugares que nosotros llamamos iglesias. Tenemos las iglesias, por ejemplo, las católicas, que son construidas específicamente para eso, o nosotros tenemos templos, ¿no? En la iglesia cristiana evangélica, nosotros tenemos templos que hemos separado, que pueden ser propios o alquilados, pero que son lugares que se adecúan específicamente para adorar a Dios y para buscar a Dios, ¿no? Espacios dedicados y adornados específicamente para adorar a Dios y buscarlo. También en nuestras casas, ¿no? Hemos creado lugares especiales y específicos para buscar y adorar a Dios, como yo lo mencionaba ahorita en otra de las palabras. Así sea en nuestro cuarto, nosotros separamos un lugar, así sea en nuestra mesita de noche, ahí tenemos un lugar donde tenemos la Biblia, tenemos una lamparita, de pronto nos arrodillamos ahí en nuestra mesita de noche, ¿no? Y es un lugar específico también para buscar y adorar a Dios. Así sea pequeño, tenemos un lugar que es dedicado para eso, ¿no? Y para hacer nuestro tiempo devocional. Pero hay un lugar que es más preciso todavía para que este incienso sea quemado, y ese lugar somos nosotros mismos. Ese lugar es usted y soy yo. Y eso nos lleva a la última palabra, que es exclusividad. Exclusividad. Ahí en el versículo 37 nos dice: como este incienso que harás, no usaréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Y yo me imagino el aroma de este incienso, ¿no? Debió ser una cosa exquisita. En otros apartes de la Biblia, cuando nos habla de pronto del desarrollo de todo esto, de estas instrucciones, estos mandamientos que Dios le está dando a Moisés, como los sacerdotes lo hacían, y la palabra nos dice que este era un incienso impresionante, que era tan fuerte que se impregnaba en la ropa de la gente, que aun si estuvieran alrededor del tabernáculo, la gente se iba impregnada de ese aroma, ¿no? Entonces, pues aquí nos habla de que nadie debía usarlo para su propio, digamos, beneficio, como si fuera un perfume personal como nosotros de pronto lo hacemos ahorita. Pero sí era tan fuerte y tan especial que la gente se iba impregnada de este aroma tan especial. Entonces aquí el versículo nos habla de esa exclusividad, ¿no? Dice que nadie debe utilizarlo, que nadie debe hacer la composición y las instrucciones para de pronto venderlo en el mercado, ¿no? O de pronto para uso personal, como lo dice ahí, ¿no? Te será cosa sagrada. Es decir, que aquí podemos también utilizar la palabra santidad. Con exclusividad podemos utilizar la palabra santidad. Y es curioso que una de las cosas importantes incluidas en algo que nosotros llamamos el decálogo o los 10 mandamientos es no tener otros dioses, no, solamente adorar a Dios. Y así también curioso es que nosotros luchemos, o sea, una de las cosas con las que más luchamos en nuestra vida diaria, ¿no? Dios nos ha escogido y Dios nos ha preparado para ser santos. Ese lugar preciso para quemar ese incienso somos nosotros. Ese incienso también somos nosotros, ¿no? Funciona de las dos maneras. Y somos escogidos y separados solamente para Dios. Por eso, cuando somos ese incienso, no podemos hablar de cualquier manera. No podemos comportarnos de cualquier manera. Es más, ni siquiera podemos pensar de cualquier manera. Y cuando yo menciono esto de no podemos, no es que sea como una prohibición. Es una consecuencia. Cuando somos ese incienso, es inevitable que nuestra vida sea diferente, que nos comportamos ya de una manera diferente porque simplemente sale, o sea, no nos sentimos cómodos siendo de otra manera. No podemos, simplemente, a eso me refiero con esa frase, no podemos. No es que sea una prohibición, sino que es ya una consecuencia de ser ese incienso, de tener ya esa mezcla, ¿no? De tener esas porciones perfectas, de tener esa preparación perfecta,
de hacerlo en el tiempo perfecto y en el lugar preciso, ¿no? Y entonces eso surge de nosotros. Y ahí es donde nos convertimos en santos, ¿no? Exclusivos, apartados para Dios y para agradarle. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, nuestra vida no tiene sentido. Fuera de eso, nuestra vida no tiene sentido. Y podemos intentarlo de muchas maneras. Podemos hacer diferentes cosas, tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Pero si al final nuestra vida no es para adorar a Dios, nuestra vida nunca va a tener sentido. Y lo podemos ver en nuestra vida, o de pronto en ejemplos externos, lo podemos ver en nuestra sociedad. Entre más nos alejamos de Dios y entre más intentamos no adorar a Dios, nuestra vida cada día pierde más sentido. Por eso, si queremos conocer la voluntad de Dios, es necesario ser incienso. Y ya con esto terminamos, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo yo creo que es la mejor manera como pudiéramos terminar. Nos habla de que nosotros somos el sacrificio, ¿no? Y así como el incienso, aquí la palabra específica es el holocausto, ¿no? El holocausto es una ofrenda que es muy especial y también es muy específica. Las demás ofrendas se quemaba una parte o se quemaba hasta cierto punto, pero el holocausto se quemaba absolutamente, totalmente, se echaba toda la ofrenda hasta que no quedara absolutamente nada, tal como lo es el incienso. Ustedes han visto las barritas, por ejemplo, que venden ahora de incienso, ¿no? Que el incienso es necesario que se queme todo, absolutamente, hasta que de pronto solo quedan las cenizas o a veces ni queda nada, ¿no? Y así debe ser nuestra vida, ¿no? Entonces aquí lo que nos menciona es eso, que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, así como ese incienso, como ese sacrificio, como ese holocausto, que debe ser santo y agradable a nuestro Dios. Y así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que con lo que hemos aprendido acerca del incienso, también hemos aprendido qué es adoración y también hemos aprendido a conocer un poco más de Dios y a conocer un poco más de lo que le agrada a Dios, ¿no? Entonces, en esta noche, oremos para que Dios nos ayude, para que esta palabra quede en nuestro corazón y para que podamos aprender cada día más a conocerlo, a tener ese ingrediente secreto que es la obediencia, ¿no? Que es fundamental. Señor, te agradecemos en esta noche o en cualquier momento en las que las personas puedan observar este video. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que también para nosotros es fundamental, es una ayuda grandísima y que sin esa ayuda no podríamos hacerlo, no podríamos vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida de seguirte y de conocerte. Te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra y no podríamos recibirlo sin ese mismo Espíritu. Queremos que nos ayudes en nuestra vida diaria, queremos conocerte cada día más, queremos ser obedientes a tu palabra, a cada cosa que tú nos dices, a cada mandamiento que tú nos das, que entendemos y reconocemos que es por nuestro propio beneficio. Queremos, Señor, agradarte, queremos ser ese incienso que llena tu casa, que impregna todo alrededor, que impregna a las personas que nos rodean, como lo veíamos en tu palabra, Señor, que podamos llenar tu casa, Señor, que podamos ser ese incienso que llena tu casa y que es agradable, que no se pasan las medidas, que no hace más de lo que debe hacer, que no trata de ayudarte ni siquiera, Señor, sino que es preciso, como lo veíamos en esta noche. Permítenos ser ese incienso, Señor, y ayúdanos en nuestra vida diaria a hacer tu voluntad y a conocerla a través de sacrificar nuestra vida diariamente con disciplina, Señor, cada día en tu presencia, así como lo veíamos en el tiempo, cada mañana, Señor, que podamos ofrecer ese sacrificio, ese incienso, que podamos levantarlo para adorarte a ti. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo.